Bueno, entonces ya todos me conocen por lo que veo. Mi nombre es Fernando López, yo soy internista, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Especiales. Y hoy vamos a hablar de un insumo que utilizamos mucho en la clínica, que es la albúmina. Y vamos a conocer pues realmente cuáles son las indicaciones que nos aporta la literatura y cómo podemos hacer pues buen uso de este recurso. Entonces, comúnmente la albúmina es un coloide, ¿cierto? Que es de fabricación de hemoderivados que mejora la hemodinámica cuando pues, se hace el uso de este, ¿cierto? Es muy similar pues, a la reanimación con cristaloides, pero este tiene unas propiedades diferentes. Facilita también la eliminación de los líquidos porque tiene una buena presión oncótica y ayuda pues como a perfusión de ciertos órganos y controla muy bien y ya está muy establecido algunas complicaciones de la cirrosis. Entonces es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo, ¿cierto? La albúmina. Por ende, la hipoalbuminemia pues tiende a tener ciertos desenlaces clínicos desfavorables cuando la vemos, sobre todo en pacientes desnutridos o tienen altos componentes inflamatorios. Sabemos que como es la proteína más abundante, el 70% de la presión oncótica que tenemos en los vasos sanguíneos, es decir, la que mantiene, digamos, esa fuerza es la albúmina porque da el 70% de esta fuerza oncótica. Y en algunos escenarios la corrección de la hipoalbuminemia, digamos, no ha sido útil. Y eso es lo importante conocer hoy, porque al no ser útil, pues es una indicación que tenemos que tener muy claro y muchas veces ni siquiera son correctas y no tienen un soporte científico. La albúmina es una proteína de 67 kilodaltones, su producción es exclusivamente hepática y tiene una recirculación y una vida media alrededor de 20 días. Estas son las células endoteliales en las cuales hay un endosoma y digamos que hay varios procesos, pues esto es como uno de los más importantes de recirculación y uso. Esto es, digamos, entra el endosoma de la célula endotelial y digamos que hace una unión a ciertos receptores, este es el receptor FcRn, el cual hace que si la albúmina todavía es útil, se recicla. Por eso es tan importante, porque es una proteína muy, muy abundante y digamos que su producción tiende a ser, digamos, genera muchas funciones, por eso es tan útil y por eso se recicla. Pero obviamente cuando ya ha tenido su vida útil al máximo, hay una destrucción bajo los lisosomas, ¿cierto? Entonces, generalmente tenemos en la cabeza lo de la distribución de los grupos, de los fluidos corporales, ¿cierto? Entonces ya hablamos de la presión oncótica, ya sabemos que en este caso nos va a ayudar mucho a tener pues como esa perfusión tisular, ¿cierto? Por esta presión oncótica y vamos a evitar fugas pues transcapilares, ¿cierto? Por esta misma función. Eso es lo que normalmente tenemos en la cabeza. Pero se han venido estudiando muchas propiedades no oncóticas, que incluso pueden ser más que la misma propiedad oncótica. Entonces sabemos que la albúmina nos da unión y transporte a ciertas sustancias, toxinas, medicamentos, tiene actividad antioxidante, dado que puede unir reactantes de oxígeno, genera mucho también, genera lo que es la inmunomodulación porque une, digamos, citoquinas proinflamatorias y esto nos puede ayudar en ciertos escenarios clínicos, que es donde estamos pues parados en estos momentos. También estabiliza el endotelio porque hace, digamos, el uso del óxido nítrico y tiene transporte de óxido nítrico, entonces es muy importante y también tiene asimismo actividad antiinflamatoria porque también une algunos componentes inflamatorios importantes como las prostaglandinas. Aquí tenemos más o menos todo lo que puede llegar a unir la albúmina, ¿cierto? Entonces ya lo que les dije, incluso ya que aparece también la glucosa, el óxido nítrico, los metales, algunas hormonas, cortisol, tiroxina, aminoácidos y las drogas. Entonces uno dice, medicamentos, algunos sedantes, antiepilépticos, anticoagulantes, los mismos AINES, todo esto tiene una función muy grande la albúmina, entonces uno dice, es una proteína supremamente importante en nuestro cuerpo y tener una hipoalbuminemia nos va a generar
muchos desenlaces clínicos. Entonces uno dice, administrar albúmina exógena nos va a dar una impactación pues, en las funciones fisiológicas mayores, vamos a aumentar la concentración de albúmina efectiva, entonces esto nos va a ayudar en ciertos pacientes críticos. Entonces vamos a ver qué tan cierto puede ser esto. Algo importante y la contraparte de esta suplencia de albúmina es que se fabrica a través de un plasma total, es decir, se considera un hemoderivado. Hoy en día existen organizaciones, sobre todo el Patient Blood Management, interamericanas, en las cuales se pide de manera global hacer un uso adecuado de los hemoderivados. Este hace parte de los hemoderivados también porque se hace a través de plasma total. Por ende, es muy costoso. Estos más o menos son los promedios de costo en Estados Unidos. En Estados Unidos, 25 gramos de albúmina equivalen a $130. Y en España, hasta por cada gramo de albúmina son 5, mira que es muy similar. Y aquí en la clínica, cada unidad de albúmina cuesta 116.000 pesos. Entonces, vamos a ver esto qué representa. Pues que es el insumo, o el medicamento, como lo quieran llamar, pero es un insumo realmente, es un hemoderivado de mayor uso en la clínica, incluso es el que más gastos trae a la clínica. Está en el número 1. Entonces vean, aquí por ejemplo, solamente en un mes, la compra de 705 unidades alcanzó a ser 81 millones de pesos, 81 millones 780 mil pesos, o sea, es un insumo altamente costoso. Por debajo están las otras, inmunoglobulina, anfotericina liposomal, los antibióticos, pues digamos algo de más uso, pero creemos que este uso puede llegar a ser abundante. Aquí pues obviamente excluimos, estamos hablando, vamos a hablar de las indicaciones clínicas, porque voy a excluir pues obviamente el uso de cuando hacemos plasmaféresis, porque las plasmaféresis pues obviamente también hay consumo de albúmina y eso es un escenario totalmente diferente a lo que estamos hablando ahorita. De enero hasta abril nos hemos gastado 327.120.000 pesos en albúmina. Yo diría que la prima, ¿cierto? Más o menos, de todos los de la unidad. ¿Cierto? Entonces es importante que ustedes lo tengan en claro porque estamos haciendo un uso abundante del medicamento y para que introspectemos si realmente es útil. Entonces, algo que sabemos que sí es útil y que realmente lo usamos mucho es la albúmina y la cirrosis. Entonces, los hepatólogos, la doctora María Fernanda no pudo venir, pero ella me dijo que estaba tratando de cuadrar unas cosas, pero ella quería venir para eso porque ella lo utiliza demasiado. Y pues obviamente medicina interna, cuando tenemos la indicación, sobre todo en pacientes cirróticos, es como el mayor nicho de este tratamiento. Y es la droga perfecta para la enfermedad perfecta. Obviamente el cirrótico tiene hipoalbuminemia per se, tiene todo lo que es la hipertensión portal, la disminución del óxido nítrico, los daños tisulares a través de medicamentos hepatógenos. Hay un estrés inflamatorio, entonces como ya les expliqué y como ya les mostré, la albúmina va a tener pues como ciertas indicaciones precisas en esta enfermedad, va a mejorar la disfunción inmune, va a haber mayor vasodilatación, va a haber mejor volemia efectiva y todo esto va a disminuir muchos desenlaces que vamos a ver a continuación. Y por eso es como el medicamento que más usamos en cirrosis, ¿cierto? Por lo que ya les acabo de mencionar. Entonces impacta en la expansión del volumen, mejoría de la función inmune por todo lo que hablé y mejoría hemodinámica y la función endotelial. Tenemos muchos estudios, estos son los clásicos, les quiero traer los clásicos porque han salido muchos más, sino que a partir de los clásicos se han replicado, ¿cierto?, este tipo de intervenciones. Entonces, este es del síndrome, de la infección de la peritonitis bacteriana espontánea y cómo el desenlace junto con albúmina y los antibióticos pueden disminuir la disfunción renal. Entonces, vemos que son poquitos pacientes en cirrosis, generalmente pasa esto, son pocos pacientes, pero miren que digamos que hay una disminución digamos de los días de antibiótico, por un lado, porque el paciente recupera más rápido, y hay una disminución de la lesión renal, que esto es lo que muestra, digamos, concomitantemente
el uso de albúmina y es estadísticamente significativo con una P menor a 0.2. Asimismo, los días de estancia hospitalaria son menores en el grupo de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea que tiene indicación de albúmina. Hay un estudio más reciente en el cual dicen que los que mayor se benefician son aquellos que tienen bilirrubinas altas, disfunción renal y aumento de ácidos mucho más elevado, pero digamos que esto es lo que se conoce, pues, para ser más preciso sobre el uso de albúmina en el paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea. Aquí vemos cómo, digamos, los niveles de actividad de renina plasmática son mucho menor, lo que favorece, pues, a que no haya tanta disfunción renal en el grupo de antibióticos más albúmina versus albúmina sola. Y lo que vuelven y dicen nuevamente es que el costo, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy precisos con la indicación. Este es ya el tratamiento del síndrome hepatorrenal, ¿cierto? La albúmina, en conjunto con el tratamiento, esto, digamos, también hay muchos estudios, estos sí todos son congruentes, en el que se debe hacer una expansión de volumen de una dosis de 1 gramo kilo del paciente para poder tener una adecuada perfusión renal y digamos que eso ya se sabe y los estudios que se replican terminan siendo muy congruentes con el desenlace de que mejora la disfunción renal. Aquí vemos pues la curva de supervivencia. Es importante que en cirrosis se ve la supervivencia, ¿cierto? Entonces, el uso de terlipresina más albúmina disminuye pues las tasas de mortalidad y la probabilidad de supervivencia pues va a ser mayor en el grupo de uso de albúmina. Y asimismo pues existe pues ya un protocolo y ya todo el mundo tiene en la cabeza en cirrosis esto, ¿cierto? Entonces acá vemos como en estadios, digamos ya que hay un compromiso de la función renal, tenemos que hacer una expansión de volumen de 1 gramo kilo para ver si el paciente responde, obviamente haciendo todo el resto del manejo, que es retirar diuréticos, hacer una adecuada expansión de volumen con albúmina, evaluar que no tenga otras causas, evaluar la morfología renal, evaluar el uranálisis y quitar todos los nefrotóxicos para definir si el paciente tiene un síndrome hepatorrenal y ya pues el tratamiento como anteriormente lo mencioné y si no pues evaluar si el paciente responde. Entonces uno dice, pero entonces en cirrosis hay demasiado beneficio, ¿cierto? Incluso dicen, démosle a todo el paciente cirrótico altas dosis de albúmina. Y revisaron, digamos, ese comportamiento en cómo sería la disminución de las citoquinas proinflamatorias en el grupo de altas dosis de albúmina versus bajas dosis de albúmina. Resulta que entonces uno dice, no, pues si uno revisa, digamos, las bajas dosis de albúmina, hay mayor concentración de las citoquinas proinflamatorias versus altas dosis de albúmina, que es menor. En este caso sería inversamente proporcional. A mayor dosis de albúmina, menos tasas de citoquinas proinflamatorias. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿será que a todos los cirróticos les va a servir darle albúmina? Pues se hizo un estudio en Reino Unido, que es el ATAIR, en el cual se encontraba si había un paciente con una hipoalbuminemia cirrótico, con una albúmina menor a 30 gramos por litro, obviamente que tuviera una expectativa buena de vida y que no tuviera hepatocarcinoma. Fueron 770 pacientes, esto no es como los estudios de cardio, ¿cierto? Que miles de pacientes acá en cirrosis es diferente. Hicieron el manejo estándar, ¿cierto? Con paracentesis, con, digamos, el tratamiento de la PBE, del síndrome hepatorrenal, como ya se tiene establecido, versus eso más infusiones diarias de albúmina para tener albúmina por encima de 3 gramos a unos 14 días de seguimiento. El compuesto realmente era disfunción renal, muerte o muerte a los 23 días, 3 y 6 meses. Entonces uno dice, pues tiene lógica por todo lo que acabamos de hablar, pero resulta que darle a los pacientes cirróticos albúmina solamente porque son cirróticos y tener una albúmina mayor a 3, pues no tuvo muchos desenlaces importantes en mortalidad. Vean que no es estadísticamente significativo. Vean que sí hubo una mayor tasa de infusión de albúmina, en este caso hemoderivado, versus, digamos, el grupo estándar. Estos pacientes, por lo que ya les mencioné, fueron mucho más costosos y no hay ningún tipo de beneficio. Entonces ahí es cuando uno dice realmente si estos pacientes todos se benefician de albúmina, pues con este estudio uno piensa que no.
solamente en indicaciones precisas en cirrosis. ¿Cuál fue la limitación de este estudio? Casi todos eran pacientes cirróticos alcohólicos, eran muy heterogéneos en severidad de definir pues como el desenlace primario, no eran como tan claros, no hubo pues como impacto en desenlaces y sobrecarga de volumen, que ahorita en sepsis vamos a conocer qué pasa con el volumen. Y pues se hizo mucho uso de albúmina en los pacientes en un periodo de corto tiempo, como lo mostré en la primera gráfica, en la cual se daban altos niveles de coloide, y en este caso pues también pueda tener algún efecto sobre la mortalidad. Aquí es más que todo para evaluar, pues es una sola diapositiva porque estamos centrados más que todo en el evento agudo, en el paciente que nos llega a urgencias, el paciente que está en la UCI, versus el que lo podemos hacer con unas infusiones prolongadas, ¿cierto? Existen pues como cambios, obviamente, como ya les mencioné, el albúmina en ciertas patologías, sobre todo en cirrosis, puede llegar a ser útil. No les he mencionado lo de la posparacentesis, ¿cierto? Pero también es útil en el síndrome de patorrenal y en la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuándo no es útil? Cuando hay infecciones que no son peritonitis bacteriana espontánea. La encefalopatía aguda tampoco ha demostrado el uso de albúmina tener pues un impacto en cirrosis, y todos los pacientes que lleguen a urgencias ponerles albúmina. Eso no sirve, ¿cierto? Eso ya se sabe que eso no funciona. Y queda pues ahí en el tintero si la resucitación en el choque séptico podría ser en los pacientes cirróticos. En los de largo uso de albúmina está Lanswer, es un estudio que demostró que sí puede mejorar supervivencia y complicaciones hospitalarias, pero tiene muchos detractores y ellos mismos dicen que se necesitan más estudios para ver si realmente es útil. El MATCH demostró que no, y hay algunos casos en los cuales la citis refractaria puede llegar a ser útil, pero también, lo que les digo, necesitan estudios. Esto es en largo plazo, o sea, las infusiones a largo plazo de albúmina, obviamente con todos los limitantes que esto tiene, que es que el paciente llegue al hospital, se haga una infusión de albúmina, que es muy costosa y que puede que no tenga tanto impacto a largo plazo. A corto plazo estamos viendo las indicaciones que puedan ser útiles. Este es, yo creo que un tema súper importante acá en la clínica, porque tenemos en la cabeza el uso de albúmina de manera frecuente en sepsis. Yo revisé la recomendación puntual de la guía de Surviving Sepsis Campaign, y estas son las bibliografías en los estudios donde ellos dicen, vamos a hacer uso de albúmina, sobre todo, como lo ven en la recomendación 34 de la guía, dice, sugerimos el uso de albúmina en los pacientes que tengan altos volúmenes de cristaloides. Que recuerden que dicen sugerimos, ¿cierto? No es debe recibir, ¿cierto? Y lo hacen con una recomendación débil, ¿cierto? Con una calidad de evidencia más bien moderada. ¿Qué sí recomiendan? Porque que ahí sí, en la recomendación 32 dice, los pacientes con sepsis o choque séptico, recomendamos el uso de cristaloides, es decir, resucitación con los cristaloides comunes, con una calidad de evidencia muy fuerte, ¿cierto? Y con una una recomendación fuerte y con una moderada calidad de la evidencia. Entonces vamos a ver estos estudios de una manera pues más corta y sucinta. Este es un metaanálisis de Cochrane, sobre todo hablando pues de la supervivencia. Estos metaanálisis realmente revisan el desenlace primario pues que ellos querían ver, era la mortalidad a 30 y a 90 días. Están, digamos, todos los estudios, entre esos está el Albios, el SAFE, entre otros, pues que ahorita les voy a mostrar, en los cuales demuestra que la supervivencia no es tan importante y no hay pues como algo. Sí favorece un poco, o sea, sí hay como una tendencia, se llama eso en epidemiología, pero no hay como una fuerte evidencia de que la albúmina pueda mejorar o no los desenlaces de mortalidad. En este metaanálisis dicen que hay poca o ninguna diferencia entre el uso de albúmina y el uso de los cristaloides comunes. Y la mortalidad, vean que si bien es como una tendencia, no alcanza a ser significativa ni a los 90 ni a los 30 días. Si usted ve la tendencia, si usted ve el intervalo de confianza, si está más a favor de los coloides, en este caso la albúmina, pero
no hay pues como una sólida evidencia que eso sea así. Aparte, este metaanálisis dice que el uso de albúmina no hay una recomendación importante en cuanto al uso de volumen, ya sea de líquidos versus albúmina, como ahorita se lo voy a mostrar. Ese es uno de los estudios más grandes publicados de albúmina y sepsis en choque séptico. Ese es el conocido pues como el Albios, que es el grupo italiano, y ellos compararon el uso de albúmina al 20% versus el uso de cristaloides. Y los desenlaces eran mortalidad a los 28 a los 90 días. Vean que es un estudio grande de 1.800 pacientes en el cual querían evaluar este tipo de desenlaces. Si vemos la curva de Kaplan-Meier, hay algo al final donde comienza a separarse a los 90 días, pero realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad a este tiempo, ¿cierto? O sea, ellos dicen, hay lo mismo, una tendencia A, este sí fue con albúmina al 20%, y dicen que no hay una conclusión directa en mortalidad. Pero sí, y ahí es donde viene la recomendación de la guía, es que el balance neto acumulado de líquidos en el grupo de albúmina fue mucho menor. Es decir, en un promedio de 347 mililitros con rangos intercuartílicos entre menos 3.200 hasta 4.042. Y lo mismo los cristaloides, estos sí tuvieron un mayor uso, y es decir, el paciente estaba un poco más sobrecargado y se utilizaba más. Eran casi 1.220 en promedio, con rangos intercuartílicos entre menos 2.000 y 5.000. Entonces, ahí es donde viene la recomendación, y es que posiblemente en los pacientes que vamos a necesitar altos volúmenes, sí pueda llegar a ser útil. Sin embargo, yo quiero hacer esta acotación personal, y es que esto prácticamente uno lo tiene que ver con monitoría invasiva. O sea, yo dejaría este escenario más que todo para la UCI. Obviamente la UCI, cuando nosotros tenemos un seguimiento y una monitorización continua, lo podríamos hacer. Yo pienso que este uso de albúmina debe ser muy bien guiado, porque necesitamos variables hemodinámicas, dinámicas, que nos ayuden pues como a definir si el paciente requiere o no requiere mayor volumen, que es eso más que todo se hace en UCI. Este es otro estudio que también está en la guía. Este estudio realmente tiene 20 pacientes, ¿cierto? Es un estudio que realmente tiene un poder pues muy pequeño, porque son solamente este número de pacientes y ponen albúmina versus cristaloides, y realmente la mortalidad no hay pues como un desenlace importante, y no hablan pues como del uso de líquidos si es mayor o menor en ciertos grupos. Y este es un metaanálisis que está publicado en Journal of Critical Care. Lo mismo, realmente no hay un cambio en la mortalidad comparado pues con albúmina, gelatinas dextranos versus cristaloides, pero en algunos grupos de gelatina y dextrano sí aumenta la mortalidad. Pues yo diría que en este metaanálisis lo que hacen es unirlos, albúmina, gelatina, dextrano, pero realmente si uno los va poco a poco, uno ve que los otros coloides sintéticos pueden aumentar la mortalidad. Eso por un lado. Pero lo importante de este estudio es que sí mejora parámetros hemodinámicos, es decir, cuando usted utiliza albúmina versus cristaloides, los parámetros hemodinámicos pueden ser mejor, presión venosa central, saturación venosa central, sí pueden mejorar más rápido, pero eso, como les digo, con monitorización invasiva uno lo puede ver. Y asimismo, en ciertos pacientes en los que usted puede tener certeza de que va a utilizar muchos líquidos, ellos dan esa recomendación. Posiblemente en aquellos pacientes que requieran altos volúmenes, sí se beneficien de albúmina para reducir el uso de cristaloides pues, de forma más agresiva, ¿cierto? Eso es importante pues mencionarlo, porque sí se da, pero sin embargo no haya cambios en la mortalidad. Este metaanálisis habla de eso y propone hacer estudios acerca de aquellos pacientes que van a recibir altos volúmenes, si de pronto sí con ese punto podrían impactar en mortalidad. Este es uno de los estudios más viejos y también es de los más grandes, el estudio SAFE. Este solamente se hizo con albúmina al 4% versus solución salina, y lo que querían buscar era mortalidad. Acá es donde
decían pues que hay como un favorecimiento hacia a los pacientes que tienen sepsis severa en que haya menos riesgo de morir, ¿cierto? Pero este estudio fue con albúmina al 4% y realmente pues hoy lo que utilizamos en la clínica es al 20%. Sin embargo, no hay como una separación importante en las curvas de mortalidad. Solamente en el subgrupo, en un análisis post-hoc de este ensayo clínico, encontraron que la sepsis severa sí puede llegar a tener alguna tendencia en mejoría del uso de los coloides. Pienso yo que es por ese mismo parámetro hemodinámico del uso abundante de cristaloides. Pero nuevamente digo, estos pacientes deberían ser utilizados más que todo en la unidad de cuidados intensivos, estos coloides. Y este es uno de los más recientes, es un metaanálisis de RCT. Es llamativo porque todos los estudios que les mostré, esos mismos los utilizan acá en este metaanálisis, y ellos dicen, son los 8 estudios incluidos, incluso ahí está el Albios, está también el SAFE, están varios, y nuevamente hay como una tendencia a disminuir la mortalidad en aquel paciente séptico, pero vean, el Forest Plot en este caso es digamos, es muy ambiguo en cuanto usted se sienta a ver realmente los desenlaces. El que más da peso en este caso es el de el Albios, ¿cierto? Que es el que les mostré, pero ahí demuestra definitivamente que no hay una disminución de la mortalidad. Sin embargo, aún así, este estudio, este análisis muestra que, digamos, hay una disminución de la mortalidad. A mí me queda la duda si realmente pues, es así, ¿cierto? Porque que los desenlaces congruentemente con los otros estudios han sido de que no ha sido tan efectivo en mortalidad y que definitivamente pues, necesitamos como tal vez algunos subgrupos que se puedan beneficiar, más no a todos los pacientes darle pues albúmina en reanimación de sepsis, ¿cierto? Entonces, no solamente nosotros estamos preocupados por el uso de albúmina, siendo un país en desarrollo, sino que también salieron las guías CHEST, en las cuales dice el grupo de medicina de transfusión, dice, vemos que casi el 90% de las indicaciones de albúmina son erróneas. Entonces, no solamente nos preocupamos nosotros, sino todo un país desarrollado, todo un grupo colaborativo internacional, el cual dice, definitivamente el uso de albúmina termina siendo muy en sobreuso, muy a veces sin indicación, ¿cierto? Entonces dan 14 recomendaciones, una pediátrica, 2 neonatales. No les voy a poner cada una de las recomendaciones, pero sí como el resumen de esta guía, y es pacientes con parálisis de grandes volúmenes, mayores a 5 litros, cirrótico, tiene indicación. Peritonitis bacteriana espontánea, como ya lo vimos, tiene indicación. No se recomienda cirrosis, infecciones extraperitoneales, infección urinaria, eso no se recomienda. Aquí ellos, sí es importante tenerlo en cuenta, no lo mencionan, pero es súper importante aquel paciente con disfunción renal y cirrosis, ¿cierto? Porque eso ya se ha demostrado que sí. No se recomienda reponer la hipoalbuminemia, como ya los vimos por el estudio ATAER, o sea, todos los pacientes que llegan al hospital no deben ser, digamos, uso como si fuera un cristaloide, el uso de albúmina en los pacientes cirróticos. Y ya obviamente hablan de algunos otros grupos particulares que no los tenemos en la clínica, como los neonatos, los de pediatría, bueno, la hipotensión intradialítica, sí hay algunos beneficios en ciertos pacientes, ellos no lo recomiendan, pero sí se ha demostrado, hay estudios en que sí puede disminuir la hipotensión intradialítica de los pacientes, pero ellos en esta guía no lo recomiendan. El gran quemado es esa parte, tampoco lo pongo acá a acotación, algunos están a favor, otros en contra. Aquí tenemos al doctor especialista en quemado, ¿cierto?, en el San Vicente Fundación. Entonces, él a veces lo ha utilizado y digamos que algunos grupos lo utilizan y tienen buenos desenlaces. Y en cirugía cardiovascular se utiliza mucho en los posoperatorios de cirugía cardiovascular, sin embargo, no hay una evidencia sólida que sustente el uso de albúmina en estos pacientes. Sobre todo se apoyan mucho en el uso abundante de cristaloides para disminuir pues como la sobrecarga. ¿Cuáles son los errores de prescripción frecuentes que dan en el mundo? Yo creo que acá también podemos acoger algunos de estos. La corrección de la hipoalbuminemia, ¿cierto? Eso es muy frecuente, esto lo traen las mismas guías CHEST.
actuales. La desnutrición pues no es indicado reponer albúmina en pacientes desnutridos. Nefropatías y enteropatías perduras de proteínas, ahí pongo un asterisco porque algunos pacientes con lesión renal aguda que tengan un síndrome nefrótico importante y que la presión oncótica esté tan vencida, puede llegar a mejorar, y si hay estudios, así sean pequeños, en los cuales sí hay algún tipo de mejoría, pero en casos puntuales, y yo creo que lo dejaríamos más que todo al grupo de medicina interna y de cuidado intensivo para tener esta aproximación, porque no es muy frecuente y es en ciertos grupos particulares. El TEC está contraindicado, incluso hay daño cuando hacemos reposición de albúmina en pacientes con TEC, eso lo demostró el SAFE, hay aumento de la mortalidad, entonces ahí hay que estar pilas. La pancreatitis aguda también es un error frecuente reponer albúmina, que porque vayamos un paciente a cirugía mayor, entonces vamos a reponer albúmina, tampoco. Y otro que es muy frecuente, incluso algunos de los que ya ahora son internistas, en aquel tiempo fueron residentes míos, ellos me llaman a veces para preguntarme esto, reposición de albúmina en pacientes con cáncer, pues no está indicado, ¿cierto? Entonces es importante porque solamente las paracentesis de grandes volúmenes en pacientes cirróticos, más no en paracentesis por cáncer. Este es un resumen de lo que ya les hablé, digamos que es cuando sabemos que hay un daño o no hay evidencia, infecciones extraperitoneales en pacientes cirróticos, cuando hay un TEC o cuando hay un daño agudo, ¿cierto? Cerebral, eso genera daño o no hay evidencia, ¿cierto? ¿Dónde podemos tener una posible o todavía como un campo de investigación? Pues en la sepsis, con lo que les mencioné, pero por ahora yo pensaría que lo deberíamos limitar al grupo de cuidado intensivo. Cirugía cardíaca también, igual, pacientes pues que van a requerir altos volúmenes de reanimación, y aquellos resistencia diurética también. ¿Dónde está recomendado? Lo que ya dijimos, si necesitamos pues reanimación de grandes volúmenes, pensaría que se pueden beneficiar estos pacientes, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal, las paracentesis de grandes volúmenes, y en algunos pacientes también la disminución de la hipotensión intradialítica en el ultrafiltrado, en aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia. Entonces, súper importante. Pensaría que esto también está más a cargo del grupo de nefrología, pero también se ha dado un beneficio. Y eso era lo que les tenía para hoy.